Hola, muy buen día. Bienvenidos a En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida. Este es un lugar para ti, donde podemos charlar de lo que vivimos cada día, compartir nuestras dudas, alegrías y testimonios. Todo a la luz de la palabra. Aquí no hablamos desde lejos, aquí nos sentamos juntos como familia para descubrir cómo Jesús transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Así que prepárate para un tiempo de conversación fresca, real y llena de fe. Esto es En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida con la pastora Lucy y el hermano Luis. Muy buenos días, tengan todos los que nos escuchan en The True Believers. Jesús, mi Señor. En la Mesa con Jesús, una vez más, esta semana nos hemos reunido con los hermanos de Iglesia Cristiana Jesús, mi Señor, con los cuales nos encontramos muy contentos el día de hoy, porque pues todos están gustosos de platicar con todos ustedes que nos escuchan. Iniciamos, pues de lo que encuentra como siempre nuestro hermano Luis con nosotros. Saludos, muchas bendiciones. Y nuestra hermana Carla, que nos acompaña también. Dios les bendiga. Y pues está también nuestro hermano Alexander, nuestra hermana Carolina, Carmen, Víctor, está una chiquitina también, Daniela, está también Oscar, está Gaby, están nuestros hermanos también escuchándonos desde Guerrero Negro, Victorcito, nuestra hermana Eva, y así escuchándonos ustedes aquí. El tema de esta semana está súper importante. Es un tema que te va a llamar mucho la atención. Es un tema que a lo mejor dices algunos, ya me lo sé. ¿Ya te lo sabes? Bueno, vamos a ver. Es el tema de la prudencia. Que seamos prudentes, que practiquemos la prudencia. Vamos a ver, y podemos empezar como siempre. ¿Qué significa prudencia? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esa palabra? Porque todos podemos tener una idea de qué se trata. Oh, no, yo soy muy prudente, dice la gente. Y a la hora, pues vamos a ver si es cierto. Hermano Luis, ¿nos puede apoyar con el concepto? Pues primeramente vamos a ver el contexto de qué es prudencia para poder hablar de este tema y que nos podamos explicar de una manera correcta. La prudencia desde una perspectiva cristiana no es simplemente tener cuidado. No es solo fijarnos en que hay que hacer las cosas como deberían de ser. Es una virtud espiritual que guía la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. Es decir, es una actitud, una manera de ser que nos va guiando cómo reaccionamos ante las situaciones. Es como un faro interno que ilumina el camino antes de dar cada paso. No apaga el fuego de la fe, pero sí evita que el creyente camine a ciegas. La prudencia es la capacidad espiritual de discernir lo correcto antes de actuar, evaluando las consecuencias a la luz de la voluntad de Dios. Es decir, la persona prudente es aquel que observa, analiza, ora y actúa. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el fin va a ser conforme a la voluntad de Dios. Ciertamente uno puede llegar. Soy calladito. En el mundo se cree que la prudencia es ser calladito. Yo soy bien prudente porque soy bien callada. Esa persona es muy prudente porque siempre es calladita. O porque es muy tranquila. Porque no se enoja. ¿No han llegado a pensar eso? Cuando uno conoce a la tía, al pariente que es muy calladito, muy modosito. Es que es prudente, dicen. También yo he visto cómo a veces se confunde la prudencia con la cobardía. Nunca dice nada. Es que es prudente. Pero es porque le da miedo. No porque sea prudente. Entonces, como dice aquí, el concepto es pensar muy bien antes de actuar y estar alineado al propósito de Dios, a lo que Él quiere que tú hagas. Todas las cosas se tienen que meditar, pensar, ver cuál va a ser el final, ¿sí o no? Sí. Y entonces, si ese final es conforme al propósito de Dios, eres prudente. Pero si no dio el resultado conforme al propósito de Dios, entonces fue tu propia prudencia. Porque, ¿qué nos dirás, hermana Carla, de que cada uno tiene su propia prudencia? Sí, pues cada quien piensa que cuando lo hace correctamente.
Cada quien piensa que cuando habla, lo hizo bien. Cuando se calla, lo hizo bien. O sea, creen que lo que ellos hacen está bien en el momento que lo hacen. Pero para eso necesitamos tener el conocimiento de saber discernir o de saber reconocer cuándo se habla y cuándo se calla, cuándo se va a hablar de ciertas cosas, cuándo no. Como se decía en la definición, que era una de las cosas que pues, está en mi postura también, que es la prudencia. Se necesita saber los ingredientes, lugar, tiempo, ocasión, en dónde estás, con quiénes estás. Y para eso necesitas fijarte, darte cuenta, analizar, ver qué es lo que te rodea para poder actuar, decir, en el caso callar o hacer lo que se tiene que hacer para ser prudente. Sí, porque muchas veces uno cree que es muy prudente cuando se calla. Por lo general toman el callarse como prudencia, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de silencios. Hay silencios muy malos, como hay silencios muy buenos. El arte de saber hablar y escuchar o callar es algo muy maravilloso. Hermana Carmen. Sí, pues Dios los bendiga a todos y ciertamente como estamos escuchando, vemos que hay dos tipos de prudencia. La propia prudencia, que es la que manejamos todos, ¿verdad? Aún sin conocer del Señor, de Dios, y que eso nos puede llevar ciertamente a ser en ciertas situaciones a ser prudentes, ¿sí? Más sin embargo, Dios o nuestro Padre Celestial quiere que seamos prudentes, que lleguemos a ser prudentes no solo en un momento o en una ráfaga ahí de nuestra vida o en una circunstancia especial, sino que seamos prudentes siempre en todo, como Él lo es prudente. Entonces, esa prudencia, ciertamente en el mundo, la misma experiencia, por lo que nos sucede, hay veces que cometemos algún error. Y el que aprendamos de ese error nos hace ser prudentes, precavidos, sensatos, y a la próxima que nos ocurra, actuamos con prudencia. No todos, porque no todos aprenden de los errores. Hay personas que pueden pasarle muchas veces lo mismo y jamás se fijó en realidad qué sucedió y vuelve a repetir el mismo error. En cambio, el ser prudente es que tomas en cuenta, a ver qué falló, que empiezas a meditar, a reflexionar, qué sucedió, que te dio un resultado adverso o contrario a lo que tú querías. Y entonces eso te hace que en el mundo o en la vida de cualquier persona pueda haber ese destello de prudencia, porque aprendió del error, aprendió de eso. ¿Sabes qué? Aún el niño, aquí no hay edad para tener prudencia y decir, ¿sabes qué? Los más ancianos son los prudentes. No. O esta persona es madura, ya va a ser prudente. No es cierto. Puede ser llegar a ser viejo y no llegar nunca a ser prudente. O puede ser alguien muy joven y ser prudente. Depende, como dice, cómo observó, cómo analizó, que sea consciente de la situación que vivió y entonces aprende de ello y aplique ahora sí ese conocimiento para que tenga el resultado que él quiere. Sí, luego también aquí es muy importante el hecho de conocer y distinguir que la prudencia no son los actos. No es que se hizo algo y eso ocasionó la prudencia, sino que la prudencia es el proceso para realizar el acto. Es como, por ejemplo, voy a desayunar. Uno en el momento en que está desayunando no desayuna de manera prudente. Pero, ¿cómo realizaste la comida? Ahí es donde se aplica la prudencia. Me fijé, para empezar, no lastimarme al hacer el trabajo, al hacer la comida. Utilicé el fuego bien, utilicé los guantes, me lavé las manos, lavé las verduras, no sé. Y también en la manera de comer, voy a comer algo nutritivo. Ahí estás utilizando la prudencia. No es el hecho de que, voy a comer tomate y cebolla porque son verduras. Y al momento de comerlas, eso es la prudencia. No, la prudencia es el pensamiento de, voy a comer tomates y verduras porque sé que le hacen un bien a mi alimentación y a mi nutrición. Entonces aquí sí es importante porque nos podemos llegar a ir con la finta de que la prudencia son los actos. De que, un ejemplo también en comentarios. Él se casó por prudente.
Entonces creen que el casarse es la prudencia. No, quiere decir que se fijó en todos los beneficios que iba a obtener. Ay, ¿sabes qué? Me conviene la persona con la que me estoy casando. Es alguien igual a mí, cree lo mismo, me apoya en lo que yo estoy haciendo, yo también voy a apoyar a esa persona. Entonces aquí vemos cómo es el proceso. Entonces viendo eso podemos, digamos, iniciar con un bloque de interés que se llama prudencia contra impulso. ¿Por qué? Porque ahí es identificar quién gobierna nuestra vida. Por eso nos llega a suceder que llegamos a creer, alguien callado es prudente. No es que sea así, pero como vemos que está en contra del impulso, porque desgraciadamente las personas que en ocasiones llegamos a ser impulsivas, actuamos sin pensar. Entonces nos estamos dando cuenta que como no estamos pensando, no estamos siendo prudentes. A final de cuentas puede llegar a ser exactamente el mismo resultado. Pero el punto es, en el proceso de la acción, ¿hubo prudencia o no? Es de lo que estamos viendo. Y es lo que vemos que se nos aconseja muchísimo, sí tener prudencia en todas nuestras acciones. Sí pensar absolutamente qué hacer. Porque, por ejemplo, estamos desayunando, insisto. Agarré 2 tortillas. ¿Lo hiciste impulsivamente o lo hiciste con prudencia? ¿Por qué? Porque estás comiendo exactamente las 2 mismas tortillas. Te van a hacer a tu cuerpo exactamente lo mismo. Se calentaron exactamente igual. Pero, ¿tú qué pensaste del proceso? Ay, es que me hace falta comer esos carbohidratos. O en su caso, ay, nada más me las comí porque se me antojaron. Y ni pensé, nada más las agarré. Entonces ahí es la diferencia de que uno podría decir, bueno, pero no hay mucha diferencia. Sí hay mucha diferencia. Es que... ¿Por qué? Porque estamos viendo lo del proceso. Sí, me trae a la memoria cuando a veces dicen, esta persona es imprudente hasta para comer. Están viendo que nomás hay 6 tortillas. Ya vemos 6 personas. ¿Y el imprudente qué hace? Se las come todas. Impulsivamente. No se pone a pensar que faltan personas, que pues más o menos a todas les toca una y que quiere que prueben todos. Hay gente que tenemos imprudencia en el proceso de actuar, en el proceso de llevar a cabo algo, que somos imprudentes. Hay muchos también igual que le dan nalgadas a los hijos por impulso, pero no por la prudencia, no por ese corazón, porque yo quisiera ir al término que el Señor nos enseña, nuestro Padre Celestial, dice que el sabio de corazón es llamado prudente. El sabio de corazón, el que tiene los mandamientos de Dios en su corazón, en sus pensamientos, en su voluntad, el que está lleno de la palabra de Dios, se le llama prudente porque precisamente los mandamientos de Dios nos enseñan a decir, hay 6 tortillas, no me apresuro a comer antes de tiempo, espero a los hermanos a ver qué va a suceder, o yo digo, traigo 1 kilo de tortillas, ¿no? Tengo, a lo mejor no me alcanzó para 6 tortillas y yo traigo 1 kilo guardado ahí. Pero ¿qué pasa con el imprudente? El imprudente ve que hay una media soda nomás y agarra y se la sirve sin pensar en nada ni en nadie más que en su propia necesidad. El que no es prudente piensa en sí mismo, sí, pero el sabio de corazón, el que el Señor nos está enseñando a pensar en el otro, a ver el propósito eterno. Ya sabemos que la sabiduría es saber cuándo, dónde, por qué aplicar un conocimiento. ¿Cuándo me voy a comer todas las 6 tortillas? ¿Y cuándo voy a comer una tortilla? ¿Sí? ¿Cuándo voy a hablar? ¿Cuándo voy a callar? Porque tengo la sabiduría de Dios que me dice, mira, en esta situación esto, en esta situación el otro. ¿Sí? Hay muchas veces que somos imprudentes porque somos impulsivos, porque no está morando la palabra en nosotros. Yo sé que no me debo airar. ¿Qué me enseña Dios? No te enojes. ¿Qué me enseña mi papá? No te enojes, no seas corajudo. Si dices, ay, ya va a empezar a hablar de Dios. Hey, tú que nos escuchas, no los cortes, espérate. Tu papá te dice no seas enojón.
Tu mamá te dice no seas corajudo. Desde niños, ¿sí o no? Empezamos a mostrar el cobre y empezamos a molestarnos. ¡Ey! Te va a hacer daño, te vas a enfermar de la vesícula, te vas a enfermar de los riñones, te vas a enfermar de todo. No seas corajudo. Están enseñando algo bueno. Porque vas a hacer cosas impulsivas como, que empiezas como de niño, tirar juguetes, gritar, golpear, hacer berrinche, ¿sí? Entonces te lleva a un control, a un límite. Pero si te dejan ser así, siempre, de adulto, ¿qué crees que vas a hacer? No tienes límites. No tienes límites. Entonces, el corazón, dice el sabio, la sabiduría está en el corazón. Está en que tú aprendiste desde pequeño que no debes ser impulsivo, no debes ser enojón. Tú a veces el enojón, ¿qué quiere? A ver, una persona enojona, ¿será prudente? No. No. Pues no, porque por mucha justicia que quiera, Dios nos enseña. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, con ira no te salen bien las cosas. Lo que pasa es que la ira es muy egoísta. Es egoísta. ¿Por qué? Porque uno se enoja, porque no salen las cosas como uno mismo quiere. Exacto. Porque no te enojas porque a otro le pasó algo que no. Te enojas por lo que te pasa a ti. Exactamente, porque es yoísta, es yo y yo. Sí, como vemos aquí, cómo está ligado lo que es la prudencia con la sabiduría. Vemos una palabra que dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Pero vemos también que dice, más el necio manifestará necedad. Entonces vemos que el necio, el que se aferra a decir, es que lo hice bien, es que no afecta a nadie, porque cree que en su prudencia lo hizo bien. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a decirle a alguien, oye, sé prudente, mira, hay más gente, ay, no pasa nada, ay, es que, no, o sea, yo me afecto a mí mismo, o de que, oye, no te enojes, pues si yo soy el que me siento así, o sea, yo no te estoy haciendo nada a ti, pero afecta el entorno, se afecta, entonces, por eso, ahora sí que va ligado también la necedad, porque no quiere cambiar, no quiere reconocer, no quiere... Ahora sí que darse cuenta que está siendo imprudente. No, también como mencionábamos en un principio, la prudencia, al menos en el enfoque cristiano, tiene mucho que ver la voluntad de Dios. Porque ahorita con lo que comentaba la hermana Carla, a mí se me vino la idea de que, por ejemplo, sí puede ser una persona prudente, mundana, por así decir. Por ejemplo, un vendedor de drogas. Utiliza la prudencia. ¿Por qué? Porque dice, no me tienen que cachar. Dice, tengo que cumplir con todos los pedidos. Tengo que organizarme bien para que no me queden mal. Tengo que no me cache, como digo, la autoridad. Y lo hace pensando en, porque quiero ganar dinero para cuidar a mi familia, para yo mis gustos, para todo. Está pensándolo. Está viendo prudencia. Pero es una prudencia mal encaminada, es una prudencia humana. Entonces aquí también podemos descubrir algo. Podríamos haber creído que la prudencia es netamente santa, netamente buena, y no es así. La prudencia enfocada en la voluntad de Dios es la que sí nos conviene buscar. ¿Por qué? Porque pues es así tal cual, como los que roban en el mercado. Yo lo que pensé fue porque me tengo que alimentar y nutrir, pero lo están haciendo mal, están cometiendo un delito. En cambio, si va conforme a la voluntad de Dios, no lo puedes robar, mejor pide, mejor dile a alguien que necesitas. Entonces aquí nos damos cuenta cómo la prudencia, ahora sí que no la podemos catalogar como que toda la prudencia es buena. La prudencia en Dios es la que nos conviene, que es prudencia con sabiduría. Ahí es donde abarca. Donde dice el Señor un consejo básico. No te fíes. No te fíes de tu propia prudencia. Sí. No te fíes, porque tarde que temprano lo que siempre vas a cegar, como el narcotraficante o como el que se roba la comida en el mercado, tarde que temprano va contra los mandamientos de Dios, el robar, el hacer daño público,
todas esas cosas, tarde que temprano vas a pagar las consecuencias, aunque hayas sido muy cuidadoso, aunque hayas sido muy diligente, aunque hayas sido muy, hacer tu proceso, es tu propia prudencia la que te va a llevar al mal. ¿Sí? Carla. Sí, como vemos en eso de que puede ser una prudencia, pero es una prudencia limitada. Porque sí, evitas ciertas cosas para pues, que no caigan así, ¿no? Pero siempre está el riesgo. Entonces eso lo vuelve delante de Dios imprudente. Porque siempre va a estar el riesgo, siempre van a estarse escondiendo, siempre van a estar procurando que nos cachen, que hacer todo lo que se necesita hacer. Entonces vemos que podemos tener en ciertas cosas, puede ser, soy prudente en estas cosas, pero eso no quiere decir que eres prudente. No. O sea, puedes dar una que otra cosa, prudencia para que evitar ciertos riesgos, pero al hacer eso, de todos modos no te evitas otros riesgos mayores. Y también vemos que la prudencia, también el prudente sabe escuchar consejo, porque el imprudente no, como nada más es por impulso, nada más actúa y sin reflexionar, pero vemos que el prudente dice que guarda corrección, o sea, que sabe por prestarle atención a lo que te están diciendo, porque a veces el Señor a través de una persona o así, incluso de la misma vida, que nos ha pasado que a veces nuestros papás o alguien precisamente nos quiere evitar algún error feo, garrafal, ¿no? Como dicen, y sin embargo nos dicen, pero el prudente, ¿qué va a hacer? Va a escuchar, va a aprender y va a mejorar. Pero el imprudente no, el imprudente para empezar va a rechazar ese consejo y también va a creer siempre tener la razón, cosa que nos lleva a que nunca aprendemos nada. Entonces aquí, por ejemplo, a alguien lo corrigen, el prudente dice que reflexiona y aprende de ese consejo, piensa antes de hablar, reflexiona antes de actuar, analiza el camino que está llevando, lo que le está llevando a hacer eso, y dice, evita el peligro y escucha el consejo. Sí, porque el sabio de corazón, venidos a la presencia de Dios, el sabio de corazón es el que tiene ahí en sus pensamientos los mandamientos de Dios. No los tiene en el cuaderno, no los tiene en la Biblia ahí o en la tablet. No, los tiene aquí presentes. Si la palabra es muy sencilla y dice, piensa en el otro, piensa qué quieres lograr, piénsalo, no seas impulsivo, no seas sabio en tu propia opinión, no estés dejando que te ganen los pensamientos que, no es que yo hace 20 años así soy y qué, no, piensa en qué puedes cambiar, qué puedes ser diferente, que puedes volver a, como dice nuestra hermana Carolina, el aprender, el aceptar correcciones. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió? Y entonces venimos a ver que a veces nuestra vida está fundada en pura prudencia de nosotros. Cuando Dios no aparece en nuestro entorno, Cristo no aparece en nuestra vida, nuestro corazón está lleno de puras cosas que nos pasaron en el mundo, traumas, frustraciones, éxitos también, ¿por qué no? Tenemos muchos éxitos a veces en la vida, un buen trabajo, buena esposa, hijos, todo está lleno de mucho conocimiento humano. Pero cuando venimos a la palabra dice, quiero que entre mi palabra en ti, porque es la que realmente, esa prudencia es la que te va a hacer que evites problemas, que pueda ser pacificador, que pueda ser conforme al propósito que yo tengo, que no seas egoísta, como decía Luis, que no pienses en ti nada más, es que es mi derecho y por mi derecho yo voy a hacer esto porque a mí me corresponde. Sí, pero no por tu derecho, porque se atravesó la viejita en rojo, la vas a atropellar. Y deja tú que la atropelles, y deja tú que la ley salgas libre o salgas, pero por lo pronto son unas averiguaciones, unos problemas, situaciones, porque mataste a una anciana, pues que se atravesó, es que no debe haberse atravesado en rojo. Pues nadie quiere que lo maten, la verdad. Su familia, toda su familia va a estar indignada.
Y si bien te va a costar dinero. Entonces, en tu propia prudencia, queriendo aplicar tu propia ley, tu propia justicia, el Señor nos ha enseñado, si tu justicia, lo que te da un derecho, es que yo tengo derecho, yo tengo derecho a atravesarme porque y estás viendo que otro está atravesando el alto, te le vas a echar encima. Te le vas a echar encima, tú vas y te toca el verde y ves que otro se atraviesa pues imprudentemente, como dicen. ¿Te le vas a ir encima? No. ¿Lo vas a chocar adrede? Pues no. Porque estás pensando en el bien del otro también. Ah, pues si me lo llevo, ¿qué tiene? No. ¿A qué se atravesó? O sea, es tan egoísta el ser humano, es tan apasionado y tan impulsivo. Es que es mi derecho, yo estaba en verde y probablemente te evites, vamos a decir, te evites alguna situación, pero tarde que temprano, con la vara que midas, la palabra que nos dice, con la vara que tú midas vas a ser medido. Tú fuiste duro, inflexible, ley, fuerte, ¿así? Dice el Señor, está bueno, así vas a tener tu juicio, inflexible, duro. Pero también nos podemos dar cuenta ahí en ese punto que la prudencia se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí, por ejemplo, en el caso ese de que, pues que es mi derecho y no me importa pisotear a quien tenga que pisotear o lastimar a quien tenga que lastimar. Muchas veces, ¿de dónde aprendemos eso? Eso es muy importante. A veces. Entonces aquí nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ser prudentes en nuestras relaciones. Sí. Y la misma palabra lo dice en 1 Corintios 15:33, nos dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces es un ejemplo muy claro. En el momento en que estamos teniendo malas amistades, malas relaciones sociales, no todo vínculo nos edifica. Entonces es necesario saber con quién sí caminar y con quién no caminar. ¿Por qué? Porque si esas relaciones nos están dando malas conversaciones, malos consejos, malos ejemplos, porque no solo es que te aconsejen de que, hazlo así, sino que uno de tus amigos, yo lo hice así, ni siquiera te dice que tú lo hagas, él mismo lo hace, uno por querer imitar, ahí va al mismo error y al mismo error y al mismo error. Entonces eso corrompe las buenas costumbres. Muchas veces las costumbres pueden venir desde casa, las buenas costumbres, desde la escuela, desde hasta cierto grupo de amigos que sí te convienen. Pero en el momento en que no somos prudentes con quién nos relacionamos, es cuando nos pueden llegar a corromper. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando escuchamos con los niños de que, me estoy juntando con los que se la pintean. Así como que los papás, que es lo primero que dicen, No te juntes con ellos. no te juntes con ellos. Pero uno cuando no es prudente dice, pero es que me la paso bien a gusto con ellos porque somos los que compramos las papas con queso y somos los que nos la pasamos jugueteando y que se la pasan con exacto, nos la pasamos satisfaciendo nuestro propio satisfacción, por así decir. Pero si somos prudentes, es decir, si llegamos a pensar, si llegamos a meditar acerca de, esas personas realmente me convienen para mi presente y mi futuro. ¿Por qué? Porque te la estás pinteando y resulta que dices y en tus planes, yo quiero ser el mejor doctor del mundo. Y te estás pinteando cuando inyectan, y te estás pinteando cuando te enseñan cómo abrir el cuerpo, y te estás pinteando cuando te enseñan cómo recetar, aunque sea una pastilla para la tos. ¿Cómo vas a poder aplicar eso? ¿Te está funcionando para tu futuro? No te está funcionando. Igual las amistades en el trabajo. Si en lugar de hacer horas extras, mejor nos vamos a tomar. O aunque no sea tomar, aunque sea. ¿Y si nos vamos al buffet? ¿Y si nos vamos a los tacos? En lugar de trabajar. Así como que, oye, ¿qué te están fomentando? Y luego todavía para acabarla, pues tú a tu esposa le dices, fíjate que me quedé una hora extra. El engaño aparte, una cosa lleva a otra. Entonces aquí lo bueno es ser prudentes, pensar, ahora sí que analizarnos nosotros mismos. ¿Qué propósitos tengo en la vida?
Y lo que estoy haciendo, precisamente, no irnos tan general, irnos aquí hacia lo específico. En la prudencia es muy específica. A ver, el vecino con el que me la paso los domingos haciendo la carne asada, ¿sí me está llevando al camino que quiere Dios para mí? O en su caso, si somos un poquito más egoístas, ¿sí me está llevando a mis proyectos que yo quiero? ¿Por qué? Porque uno puede decir, ay, pero es que estás en sociedad, estás haciendo vínculos con tus vecinos, pero estás gastando. ¿Y qué tal si en tus proyectos era construir un segundo o tercer piso? ¿Qué tal si en tus proyectos es, es que quiero una televisión más buena? Es que quiero un carro mejor para el trabajo o para tenerlo en familia? Pero bueno, ese pequeño gastito te está impidiendo el poder ahorrar para ello. Entonces por eso sí es pensar. Y no solo pensarlo en nuestro caso, porque como estamos viendo, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces ponerlo en consideración de que, a ver, Señor, indícame qué hacer. Y como mencionaba la hermana Carolina y la pastora, qué mejor que tener un consejo. ¿Por qué? Porque hasta puedes ir, si te reúnes con tu pastor, si no te reúnes, si eres una persona que nada más está escuchando, puedes ir con tus papás. No están tus papás, puedes ir con tu tía. No está tu tía, puedes ir con tu maestro, puedes ir con tu jefe, alguna autoridad que sabes que se va a preocupar por ti y como lo está viendo desde fuera, te va a dar el mejor consejo porque va a decir, hey, fíjate que aquí te está fallando en esto y en esto y en esto, pero fíjate que le puedes hacer por aquí. Entonces es muy bueno que aparte de pensarlo, dejarnos dirigir. Sí, pues dice que la ciencia del prudente, el conocimiento, lo que ha adquirido, está en entender su camino. Uh-huh. Cada uno debemos entender nuestro propio camino. Todos decimos que estamos en Jesús. Él es el camino, Él es nuestro camino. Si Él es nuestro camino, entonces sus mandamientos deben estar en nosotros. Y debemos aprender a oír el consejo. No menospreciar el consejo de los padres, el consejo de tu autoridad. El prudente sabe oír el consejo. No menosprecia. Si alguno de nosotros menosprecia algo o a alguien, cuidado porque ya no está siendo prudente. Nomás ese tip te paso. Tú menosprecias a las personas, tú menosprecias a quien menosprecias. El sabio, el prudente, no menosprecia. Nunca menosprecia, nunca toma de menos valor para otra persona. Le da la estima adecuada, porque cuando tú menosprecias, tú no obedeces. Cuando tú menosprecias, no haces caso, te vuelves desobediente. ¿Qué hicieron Adán y Eva? No comas de ese árbol. Menospreciaron el mandato de Dios. No dice qué fruto era. Sabemos el conocimiento del bien y del mal, el discernimiento precisamente de conocer el bien y el mal. Nosotros tenemos que discernir muy bien el bien y el mal. Pero ¿cómo lo vamos a discernir si no conocemos ni lo que es bien ni lo que es mal? Y creemos que estamos muy bien la mayoría de las veces. Sí, aquí iba a lo mismo de eso, que la prudencia tiene que ver mucho con el discernir. El saber distinguir lo que es bien, lo que es mal, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros desde pequeñitos, nuestro papá no nos enseña lo malo, lo aprendemos nosotros solitos, ¿no? Porque también ellos hacen lo malo, pero sí nos enseñan lo que es bueno, lo que es recto, ¿verdad? A su manera. Pero este discernimiento para que se ocupa la prudencia o que la misma prudencia nos lo da, es que sepamos nosotros discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué consecuencias va a traernos ciertas cosas que hagamos nosotros, a quién va a afectar, cómo, o sea, esto no tiene que ver, como dice, nada que ver con el impulso, porque el impulso ahí sí no discierne nada, ¿sí? Ahí se te nubla la mente y el impulso te hace que nada más quieras satisfacer tu necesidad en ese momento y no te acuerdas si estás pensando en tu hermano, en tu amigo, en nada más actúas egoístamente, ¿sí? En cambio, discernir
discernir. Claro que, Poder distinguir. Por eso podemos distinguir más allá de la apariencia, porque una persona te puede estar hablando muy bien y puede ser tu compañero, amigo, lo que tú lo consideres que es una persona que quiere tu bien, pero resulta que su intención Es mala. es mala. Pero tú, si no tienes ese discernimiento, te dejas llevar por la pura apariencia, por lo que te está diciendo, pero el discernir va más allá de lo que está diciendo, de lo que está aparentando, sino saber qué es lo que quiere, ¿sí? Sí, pues el prudente discierne tiempo y juicio. Tiempo y juicio. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Cuando iban a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo iban a arrestar, ¿qué hizo él? Cuando lo iban a detener, dijo, pues ¿por qué lo van a detener en la noche? Era ilegal, para empezar lo detuvieron de noche. ¿Y qué hizo? Le mochó la oreja al enviado del sumo sacerdote, ahí. Le mochó la oreja, sacó Pedro y a defender a él en su prudencia, no en la de Dios. Dijo, pues lo defiendo a mi maestro, ¿no? Le mochó la oreja. Y se ve en los evangelios que el Señor lo detuvo, guarda tu espada, y le dijo, al que a espada mata, la espada muere, guárdate tú. Le sanó al otro, a Malco, su oreja, se la restauró. Y luego le dijo algo bien curioso, que a mí me impacta esta parte. Le dijo a Pedro, no, en el Evangelio de Mateo me parece, ¿qué no crees que tengo poder para llamar a una legión de ángeles y me defiendan? No necesito que me defiendas. No necesito que desorejes a nadie. No he de pasar yo esta copa si para eso vine, para que me crucifiquen. Me impacta eso porque si leemos los 3 evangelios donde se encuentra esta parte donde arrestan a Jesucristo, pues Pedro dijo, pues está llevando a mi maestro. No, de mucha. Si aquí llega alguien y me quiere atrapar, pues todos van a querer echársele encima, ¿no? No van a salir corriendo. Dice quién sabe. Vas a decir qué hizo. Entonces el Señor él ya les había dicho que iba a ser apresado, arrestado. ¿Y qué hizo? Él mismo sanó a Malco, al que lo estaba ¿qué? Apresando. Su misericordia llegó más allá de lo que Pedro podía entender. ¿Ustedes creen que los discípulos del Señor no se enojarían muchas veces viendo la justicia de Dios, que era mayor que la de los fariseos? Sí. Ay, yo Pedro, córtale la cabeza y todo, maestro. Pero cuando le dijo, ¿qué crees? Que yo no puedo pedir una legión de ángeles y para que me defiendan. Lo mismo le dijo a Pilato. Oye, tú eres, ¿no ves que tengo poder para crucificarte? Él podría tener una legión de ángeles y defenderse. No necesitaba que nadie lo defendiera. Vean cómo fue que Pedro actuó. Impulsivamente. Él, en su propia prudencia, defiendo a mi maestro. Creyó que quedaba muy bien arrancándole la oreja al otro. Y me imagino que todavía le ha de haber dado coraje cuando el Señor la sana. Uy, ¿por qué se lo volvió a poner, no? Sí. ¿Qué pensaría? Qué tonto, qué menso. No, pues no creo. Él se ha reprimido sus pensamientos. Estoy diciendo, no necesito que me defiendas. Entonces, vean cómo la prudencia son los mandamientos de Dios en tu corazón, porque él probablemente tenía otro propósito con Malco. Él tenía otro propósito en su vida. Él tenía que ser llevado a la cruz, tenía que ser crucificado, tenía que ser todo lo que le pasó, si no, no hubiéramos nosotros alcanzado salvación y vida eterna. Si le saca, entonces ¿cómo? Sabía que iba a morir. Y para eso he venido, dijo, sí, para eso he venido. Entonces, pero vean los discípulos cómo
cómo el Pedro, el apegado ahí, cómo actuó impulsivamente. No fue prudentemente. Y el Señor no lo felicitó. Solo le dijo, al que a espada mata, a espada muere. Y la palabra de Dios se cumple. Tú, te encanta mucho andarle metiendo ruido al chicharrón, usando tu espadita, pues no dudes que la van a usar contigo también. Entonces, el prudente discierne muy bien tiempo y juicio. Discierne muy bien qué quiere lograr y qué quiere hacer. Ganar el punto o ganar las almas. El prudente no actúa impulsivamente. También ciertamente, y vemos que esa prudencia sí se requiere en todo aspecto, porque vemos, por ejemplo, una discusión. El imprudente, ¿cómo va a actuar? Va a gritar, va a hacer un show, igual también se va a descontrolar. Más sin embargo, el prudente, ¿qué va a hacer? Guardar, va a guardar su boca, igual, incluso puede usar esa blanda respuesta de que sabes que no, mira, pacificar. O sea, de muchas formas, cómo te mueve el Señor. Y también, incluso con el dinero, ¿cuánto lo hemos visto? Imprudentemente uno gasta sin pensar, ahí se alborota. Es como lo de las tarjetas de crédito. Con las tarjetas de crédito uno se alborota y empieza a gastar. Y no, o sea, ¿y el prudente qué va a hacer? No, a ver, me están sabe que no es su dinero. Me lo están prestando, no es mío y solo puedo pagar esto. Y pues a mí ya me pasó, o sea, ahora me doy cuenta de todas las cosas que me ha pasado de ser imprudente. ¿Por qué? Por eso requerimos del Señor, porque la verdad, esa prudencia nos las enseña el Señor con su palabra. ¿Y qué pasa? A mí ya me pasó de que en su tiempo, en su momento, junto con mi esposo, teníamos dinerito y queríamos para un carro, la verdad. Y en esa, pues, imprudencia, sin actuar, sin estar pensando, reflexionando, nos los gastamos en chucherías. Y la verdad, ahí sí nos fue lo que ahorramos en varios tiempos. En menos de un mes, adiós. Eran como cuánto, como 30, no sé cuánto. No los comimos. Y ni siquiera, o sea, algo que para letrina, literal. O sea, ni siquiera para algo que ya me quedó. Y ahora, de verdad que ahora nos damos cuenta. ¿Y qué nos lleva a ser prudentes ahora? No, a ver, hay que ahorrar. Y este ahorro es para tal cosa. Ya no voy a actuar de que, pues ya, se me antojó unas papitas y ahora le voy a comer. No, ya empiezas a querer administrar bien, te lleva a que, ¿sabes qué? No, esto no lo ocupo, no lo requiero, ¿para que lo compro? ¿Sí? Eso te lleva a la prudencia. Entonces, la verdad, sí lo necesitamos para todos los puntos de nuestra vida. O sea que vemos que la prudencia, una manera de aplicarla muy bien en nuestra vida es ponerla frente al pecado. ¿Por qué? Porque el prudente no va a coquetear con un error. El prudente, al contrario, se va a alejar del camino que lleva a ese error. Entonces, al estar conscientes y viendo que lo que haces te puede llegar a cometer pecado, así cuando dices, no lo quiero hacer. Y pues también para identificar, porque muchas veces podemos decir, pecado, nos suena muy feo. Pecado es desobedecer lo que son las reglas de Dios. Entonces, si vemos las reglas bien facilitas de los 10 mandamientos, a ver, lo que estoy haciendo me lleva a mentir. La prudencia es evita ese camino que te está llevando a mentir. Aléjate de lo que te está llevando a hacer eso. Aléjate de todo lo que te puede ocasionar. Ahora sí que ser imprudente. Sí, ciertamente el prudente no es necio. No sea necia. El imprudente sí. El imprudente, lo contrario, porque a veces a lo mejor hablamos de lo bueno, pero nomás les doy este tipo. Menosprecia, se airan, no piensan 2 veces las cosas, no oyen consejo. Hermanos, no estamos siendo prudentes. Nos falta mucho todavía de conocer de Dios. Oyes consejo, no lo menosprecias. El necio, por lo general, es imprudente. Es sabio en su propia opinión. Se anecia tanto en algo que por más, aunque lo más en 7 sabios dice, aunque estén ahí 7 sabios aconsejándolo, no oye consejo.
porque está en su propia ¿qué? Prudencia, bien sentado, en su propio ser, en lugar de dejar que la palabra entre a su corazón, que vaya aprendiendo, vaya cambiando una idea por otra y diga, me voy a fijar. Economía, emoción, espiritualidad, como le quieras llamar, en cualquier área de tu vida, en cualquiera, tienes que ser prudente. ¿Cómo se adquiere la prudencia? Adquiriendo la sabiduría de Dios, no la del mundo, la de Dios. Vamos a concluir porque ya se nos fue el tiempo, hermanos. ¿Qué más quisiéramos estar hablando? Es un tema muy extenso, pero creo que nos queda claro que no debemos ser impulsivos, aunque tengas todo el derecho, aunque la ley, cuando dicen, es que yo me someto a los derecho y la ley me da la razón, sí, pero tu justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Significa tu justicia, tu prudencia debe ser mayor que cualquiera del mundo. No vas a actuar como el mundo actúa, aunque te dé el derecho. Aunque a mí me digan, tiene derecho a abortar, señora, yo no voy a abortar. Punto. Así de sencillo, aunque yo tenga el derecho. Señora, usted puede traslaparse en hombre. Yo no me voy a hacer hombre, yo soy mujer, punto. Cada uno decidimos qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón. Y entonces, aquí, lo único que yo, para concluir yo, y después se ven que una conclusión, lo único que les digo, aprendamos sabiduría de Dios, aprendamos palabra, para que podamos ver el plan eterno de Dios, no solo para nuestra vida, sino para la vida de todos los que nos rodean. Para dejar de amarnos tanto a nosotros y empezar a amar a los demás. Porque el sabio, el prudente, sacará gracia de su boca. Y no habrá quien lo esté señalando. Y si lo crucifican como a Cristo, porque así está escrito. ¿Alguien quiere dar alguna conclusión? Hermano Luis, ¿quiere dar algún pensamiento? Pues yo me despido con una frase que nos dice: la prudencia no detiene al creyente, lo guía para que avance en el momento correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, Sí, pues la prudencia vemos que es algo maravilloso, que podemos obtenerla, como ya dijo la pastora, buscando de la sabiduría de Dios, no del mundo. Y de esa manera nos vamos a evitar muchos problemas. bueno, pues muchas gracias, amados hermanos. No todos tuvimos la oportunidad de hablar, participar, pero sí todos la oportunidad de aprender. Estamos aquí en The True Believer, Jesús me enseñó en la mesa con Jesús, y próximamente nos escucharemos con otro tema que haya sido de grande bendición en tu vida. Y voy a hacer una oración breve. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo el que escuchó para que busque tu sabiduría y llegue a ser muy prudente y su vida sea edificada sobre tu sabiduría, no sobre la sabiduría de los hombres, para cuando venga el tiempo malo o el tiempo de la tormenta se encuentre firme sobre la roca que es Cristo y no sea como el de la arena que se le destruyó su casa por falta de conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga. Saludos a todos. Bye. Gracias por acompañarnos hoy en La Mesa con Jesús, Diálogos de Vida. Recuerda, cada conversación con Jesús nos deja algo nuevo para vivir y compartir. Nos escuchamos en la próxima, y no olvides que siempre hay un lugar reservado para ti en esta mesa. Esto fue En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida, con la pastora Lucy y el hermano Luis.